Mi familia me ocultó el funeral de mi abuela porque ella no hubiera querido verte. Cuando descubrí que me había dejado su casa, supe la verdad, no era ella quien no quería verme, eran ellos. Mi familia siempre ha tenido una habilidad casi artística para hacerme sentir fuera de lugar, como si yo fuera el invitado incómodo en una casa donde todos se conocen de memoria menos yo. Desde que tengo uso de razón, mis papás me veían como el hijo que salió chueco, el que no siguió el plan que ellos tenían tan cuidadosamente armado para la familia perfecta que suponían ser. Mi hermano mayor era el ejemplo de éxito, el que lo hacía todo bien, y yo era el que siempre decepcionaba, el que tomaba decisiones que para ellos eran idiotas, como cuando decidí estudiar diseño en lugar de ingeniería. Pero a pesar de todo ese ambiente enrarecido, había una sola persona que siempre rompía ese patrón, alguien que me trataba como si realmente valiera la pena, mi abuela. Cuando yo era niño, ella era prácticamente mi refugio emocional. Me dejaba quedarme en su casa los fines de semana, me enseñaba a cocinar cosas sencillas, me hablaba de su vida cuando era joven y tenía historias que me hacían sentir parte de algo. Con ella no sentía la necesidad de estar demostrando nada ni compitiendo con nadie. Y cuando crecí, aunque ya no podía visitarla tan seguido, siempre encontraba tiempo para ella, ya fuera para llevarle cosas, acompañarla al médico o simplemente sentarme a hablar un rato. Ella me hacía sentir visto, y eso siempre fue suficiente. Lo que ocurrió después me agarró completamente en curva. Recibí un mensaje de mi mamá sin saludo ni rodeos donde simplemente decía que mi abuela había muerto el día anterior y que ya había sido el funeral, que no me avisaron porque, según palabras de mi madre, mi abuela no hubiera querido que yo estuviera ahí. Durante varios minutos estuve mirando la pantalla, intentando procesar lo absurdo y cruel que se sentía ese texto. Pensé que quizá había una explicación menos miserable, así que llamé varias veces, pero mi mamá no contestó y mi papá dejó que la llamada se fuera directo al buzón. Mi hermano directamente parecía haberme bloqueado. Pasé días completos intentando convencerme de que quizás sí hubo algún malentendido, que algo había pasado que no sabía, pero en el fondo me ardía una duda que no me dejaba en paz. Mi abuela jamás hubiera hecho algo así. Nunca me había rechazado, nunca había insinuado que yo no era bienvenido en su vida. La idea de que ella pidiera excluirme no solo era dolorosa, era completamente incoherente con todo lo que fue para mí. Unos días después, recibí una carta del despacho de abogados que llevaba temas de herencias en la familia. Al principio pensé que se trataba de una notificación rutinaria, tal vez algún trámite para avisar que no había bienes o alguna cosa así, pero cuando vi el remitente sentí una mezcla rara de ansiedad y sospecha. Fui a la cita sin decirle a nadie, casi con miedo de que me dijeran algo que no quería escuchar. Pero lo que me dijeron no solo me dejó helado, sino que me dejó con una rabia que jamás había sentido en mi vida. Resulta que mi abuela me dejó su casa. La casa entera. Esa misma casa donde crecí, donde pasé veranos enteros ayudándole a cuidar el jardín y donde ella me dejaba comer helado directo del envase aunque mis papás lo prohibieran. El abogado me explicó con toda calma que mi abuela había sido muy clara en sus instrucciones y que no había ningún tipo de confusión en la redacción del testamento. Lo extraño vino cuando mencionó, casi como si fuera un detalle sin importancia, que mi familia trató de impugnar la herencia, pero que no pudieron porque no tenían absolutamente ningún argumento legal. En ese momento se me conectaron todas las piezas de golpe. La razón por la que no me avisaron del funeral no tenía nada que ver con supuestos deseos de mi abuela. No había ningún discurso sentimental, no había nada espiritual, no había la menor señal de cariño en esa decisión. Haberme excluido del funeral fue una maniobra, un movimiento sucio para evitar que yo me enterara de que ella me había dejado la casa. No querían que yo supiera que había una propiedad de por medio y que la beneficiada era yo, no ellos. Esa acción no tenía una pizca de amor, solo tenía una intención, quedarse con lo que no les correspondía. Ese mismo día, después de meses sin hablarme, mi mamá me escribió un mensaje diciendo que necesitábamos hablar y añadió que mi abuela estaba confundida cuando hizo el testamento, que seguramente no sabía lo que estaba firmando. Ni siquiera intentó sonar triste o afectada, simplemente estaba desesperada por recuperar algo que evidentemente no era suyo. Y ahí fue cuando me cansé. Me harté de toda la manipulación, del chantaje emocional eterno, de que siempre quisieran moldear la realidad a su conveniencia. Por primera vez en mi vida sentí que tenía la oportunidad de marcar un límite real y definitivo. La casa era mía porque mi abuela así lo quiso, no porque yo la reclamara. Y la única persona que tuvo derecho a decidir eso ya no estaba aquí. Pero lo hizo pensando en mí,
y no iba a dejar que esa voluntad fuera pisoteada solo porque ellos están acostumbrados a salirse con la suya. Así que decidí que, si querían guerra, la iban a tener. Actualización 1. Había pasado alrededor de 2 semanas desde que me enteré oficialmente de que la casa era mía y desde que mi mamá envió ese mensaje desesperado tratando de convencerme de que todo se debía a una supuesta confusión de mi abuela. Durante ese tiempo no hubo llamadas, no hubo correos, no hubo intentos de acercamiento más allá del mensaje inicial. El silencio fue tan evidente que se sentía casi estratégico, como si estuvieran planeando algo o esperando a que yo cediera por agotamiento emocional. Yo traté de seguir con mi vida como pude, trabajando, comiendo lo necesario, durmiendo lo suficiente para no colapsar, aunque cada noche terminaba pensando en mi abuela y en todo lo que mi familia había hecho a sus espaldas y a la mía. A veces me encontraba recordando conversaciones pequeñas, detalles que en su momento no parecían importantes y que ahora cobraban un significado mucho más oscuro. La manera en que mi mamá se refería a la casa como si fuera suya por derecho natural, o como mi hermano hablaba de lo que él haría con ella cuando la abuela ya no estuviera. Antes pensaba que era puro hablar por hablar, pero ahora se veía claro que lo decían porque de verdad creían que todo les pertenecía. Una mañana de la 3ª semana, cerca del mediodía, mientras estaba sentado en el sillón tratando de responder correos del trabajo, escuché golpes fuertes en la puerta. No era el típico toque de un vecino pidiendo silencio ni el de un repartidor con prisa. Eran golpes insistentes, ruidosos, casi agresivos. Pensé por un segundo que quizás se trataba de alguien buscando al inquilino anterior, porque ya me había pasado un par de veces, pero cuando me asomé por la mirilla vi a mis padres y a mi hermano parados afuera, como si hubieran decidido presentarse en bloque para una especie de intervención familiar improvisada. Mi corazón empezó a latir de esa forma incómoda que ocurre cuando sabes que estás a punto de meterte en una conversación que no va a acabar bien. Abrí la puerta únicamente para evitar un escándalo frente a los vecinos, aunque honestamente deseé no hacerlo. Lo primero que noté fue la manera en que mi mamá entró sin siquiera esperar a que la invitara, caminando con paso decidido y con una expresión que mezclaba enojo con una especie de autoridad que ella misma se adjudicaba. Empezó a decir que lo que estaba haciendo era imperdonable, que cómo era posible que yo aceptara la casa sin discutirlo con ellos, que mi abuela no estaba bien de la cabeza cuando firmó ese documento y que yo lo sabía perfectamente. Según ella, mi abuela llevaba tiempo confundida y decía cosas sin sentido. Mientras hablaba, gesticulaba como si quisiera convencer no solo a mí, sino también a sí misma de que todo lo que decía tenía fundamento. Mi hermano, parado detrás de ella, mantenía una expresión de fastidio, como si yo estuviera arruinando sus planes personales. No dijo nada al principio, solo se cruzó de brazos de una manera que me resultó familiar, porque siempre adoptaba esa postura cuando se sentía superior a mí. Mi papá, por su parte, intentó mantener un tono más calmado, pero aún así soltó comentarios que dejaban claro que no venían a dialogar ni a entender nada. Él dijo que no pensaba permitir que un simple testamento definiera el futuro de la familia, que yo no tenía la madurez para manejar una propiedad así y que, por más que el documento existiera, era mi responsabilidad pensar en todos, no solo en mí. Era tan absurdo escucharlo decir que yo debía pensar en ellos cuando ellos ni siquiera tuvieron la decencia de avisarme del funeral de mi abuela, que por un segundo pensé que quizá estaban probando mi reacción para ver si cedía. Cuando por fin pude meter palabra para pedirles que se fueran, mi mamá explotó diciendo que si yo no entregaba las llaves de la casa iban a tomar medidas. Mi papá añadió que no tendría manera de enfrentar un proceso legal porque, según él, yo no tenía dinero suficiente para un abogado decente. Lo dijo con esa voz condescendiente que siempre usaba para recordarme que él consideraba que yo vivía por debajo de sus estándares. Mi hermano intervino finalmente diciendo que sería más fácil para todos si yo reconocía que esa casa no debía ser mía, que ellos estaban siendo razonables y que yo era el que estaba complicando todo por capricho. En ese momento sentí una furia tan fuerte que casi me hizo temblar. No era solo por lo que estaban diciendo en ese instante, sino por todo lo que representaba. Era un patrón repetido una y otra vez a lo largo de mi vida. Ellos deciden algo, ellos manipulan el discurso, ellos esperan que yo me acomode a sus deseos, y si no lo hago me convierto en el enemigo. Pero esta vez había un elemento diferente. Esta vez tenía algo que ellos querían y estaban tratando de arrebatármelo como si fuera su costumbre. No había tristeza en ellos, no había duelo por la muerte de mi abuela, no había respeto por su voluntad. Solo había avaricia.
Respiré hondo y les pedí nuevamente que se fueran, esta vez dejando claro que si no salían por su propio pie llamaría a la policía. Cuando escucharon eso reaccionaron con indignación, como si fuera impensable que yo siquiera considerara tomar una medida así en su contra. Mi mamá empezó a gritar que era un malagradecido, que después de todo lo que habían hecho por mí yo tenía el descaro de tratarlos como intrusos. Mi papá dijo que estaba completamente decepcionado y que esperaban más de mí, y mi hermano se limitó a decir que era un egoísta que siempre se hacía la víctima. Finalmente se fueron dando portazos y murmurando insultos entre dientes mientras bajaban por las escaleras. Cuando el silencio volvió al departamento, me quedé parado un buen rato frente a la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Y aunque por dentro temblaba un poco, también sentía algo nuevo, algo que no había sentido antes, una sensación de firmeza. Por primera vez en muchos años me di cuenta de que tenía la capacidad de detener el ciclo. Tenía recursos, tenía argumentos, tenía la ley de mi lado y, sobre todo, tenía la claridad de que la voluntad de mi abuela era más importante que cualquier berrinche o manipulación de mi familia. Ese día entendí que, aunque vinieran con más amenazas, ya no podían aplastarme como antes. Y eso cambió por completo la dinámica. A partir de ese momento dejé de reaccionar como el hijo que siempre se encogía para evitar conflictos y empecé a pensar como alguien que tenía algo que proteger, no solo una propiedad, sino también mi propia historia y la última decisión de la única persona que realmente me quiso sin condiciones. Actualización 2. Había pasado aproximadamente un mes desde aquella visita inesperada en la que mis padres y mi hermano irrumpieron en mi departamento para intentar intimidarme y obligarme a entregarles las llaves de la casa. Después de ese día, la tensión no disminuyó, pero sí cambió de forma. Los mensajes pasivos agresivos empezaron a llegar de manera intermitente, siempre disfrazados de preocupación o de falsa cordialidad. Mi mamá escribía cosas como que esperaba que yo reflexionara y entendiera que la familia era primero, mientras que mi hermano enviaba mensajes más directos donde insinuaba que yo estaba jugando con algo que no alcanzaba a comprender. Ignoré todo durante un tiempo, no porque no me afectara, sino porque estaba cansado de la constante manipulación. Era como si cada palabra estuviera diseñada para hacerme sentir culpable por respetar la voluntad de mi abuela, algo que ellos parecían incapaces de contemplar sin que les explotara una vena del coraje. Yo seguía con mi rutina intentando que el conflicto no se devorara por completo mi vida. Cada cierto tiempo visitaba la casa para tomar fotos, revisar detalles estructurales o simplemente caminar por los cuartos que conocía desde niño. Había algo extraño en esa mezcla de nostalgia y enojo. Cada habitación tenía ecos de momentos que yo recordaba con cariño, pero también me hacía consciente del nivel de bajeza al que mi familia había sido capaz de llegar con tal de quedarse con la propiedad. En varias ocasiones, mientras estaba en la sala o en la cocina, me imaginaba lo que habría dicho mi abuela si hubiera visto el desastre emocional que quedó tras su partida. No podía evitar pensar que en algún nivel ella sabía exactamente lo que iba a ocurrir y que por eso dejó instrucciones tan claras en su testamento. Una tarde, justo cuando estaba por salir del trabajo, recibí una carta certificada del juzgado. La sensación al ver ese sobre no fue sorpresa, porque ya intuía que mi familia no se iba a quedar de brazos cruzados y que recurrirían a métodos más formales para forzarme a ceder. Lo que sí sentí fue ese tipo de rabia que quema lento, la que se acumula cuando ves que la gente que debería preocuparse por ti decide tratarte como un obstáculo en lugar de un ser humano. Llamé al despacho del abogado que había manejado la lectura del testamento para decirle que necesitaba una cita, y él me dijo que podía ir al día siguiente sin problema. La reunión con él fue tan esclarecedora como tranquilizadora. Me escuchó contar todo lo que había pasado desde la visita de mi familia, y después abrió la carta conmigo. El contenido era tan absurdo que el abogado ni siquiera intentó ocultar la sonrisa de incredulidad que se le escapó mientras la leía. Se trataba de una demanda donde mis padres alegaban que yo no era apto para tomar posesión de la casa debido a mi supuesta inmadurez, irresponsabilidad y falta de estabilidad emocional. No mencionaban absolutamente nada concreto, ni pruebas, ni informes, ni testigos. Era simplemente un intento torpe de pintarme como alguien incapaz de manejar una propiedad, como si mi carrera, mis ingresos y mi vida cotidiana no existieran. El abogado me aseguró que ese tipo de demandas rara vez prosperaban, que los argumentos eran débiles y genéricos, que parecían escritos por alguien desesperado por rascar cualquier pretexto. Aún así, era un proceso legal y tenía que seguirse.
Programamos la primera audiencia y durante las semanas siguientes me dediqué a reunir documentos que demostraran mi solvencia económica, mi historial de trabajo estable y todo lo que pudiera refutar cualquier tontería que ellos intentaran inventar. Mientras hacía todo eso, me di cuenta de lo irónico que resultaba que mis padres, que siempre dijeron que yo era un bueno para nada, ahora quisieran convencer a un juez de que no podía ser responsable de una casa que no era suya. La hipocresía era tan evidente que hasta daba risa. Llegado el día de la audiencia, entré a la sala con una mezcla de nervios y determinación. Mis padres estaban ahí, vestidos con una formalidad exagerada, como si quisieran dar la impresión de ser ciudadanos ejemplares y víctimas de una injusticia. Mi hermano estaba sentado junto a ellos, sin traje pero con una expresión prepotente que dejaba claro que estaba ahí para apoyar el teatro. No hicieron contacto visual conmigo, como si su estrategia consistiera en actuar como si yo no existiera, como si eliminarme de la ecuación nos reforzara moralmente. El juez escuchó los argumentos de ambas partes y, desde el principio, fue evidente que la demanda no tenía pies ni cabeza. Mis padres repetían que mi abuela estaba confundida, que yo era volátil, que no confiaban en mi criterio, pero cada frase era un eco vacío sin sustento. Cada cosa que decían era desmentida fácilmente con documentos que demostraban que llevaba años trabajando en la misma empresa, que pagaba mis impuestos, que no tenía deudas considerables y que no había nada que señalara algún tipo de conducta irresponsable. La expresión del juez se endurecía cada vez que mis padres trataban de adornar sus argumentos con emociones baratas o historias manipuladas. Especialmente cuando insinuaron que todo era por el bien de la familia y que yo estaba poniendo en riesgo la estabilidad de todos. Después de un intercambio que duró bastante, el juez tomó la palabra y, con un tono firme, les dijo que el tribunal no podía funcionar como un escenario para resolver disputas personales que no tenían base legal. Aclaró que el testamento era válido, que la voluntad de mi abuela había sido expresada de manera clara, que no había rastro de coacción ni de incapacidad mental demostrado en ningún documento médico, y que la demanda no solo carecía de fundamentos, sino que era un uso inapropiado del sistema legal. Ordenó que el caso se cerrara de inmediato y que mis padres cubrieran los costos asociados. Observé cómo mis padres se tensaron ante esa declaración, como si no hubieran considerado que un movimiento tan impulsivo pudiera costarles algo más que un berrinche. Cuando salí de la sala, sentí una mezcla extraña de alivio y agotamiento profundo. No esperaba sentirme victorioso, porque la situación no era una competencia que yo quisiera ganar, pero sí había un componente de justicia que me permitió respirar con un poco más de libertad. A los pocos minutos, mientras estaba sentado afuera del edificio revisando mis cosas, llegó a mi teléfono un mensaje de mi hermano. Ni siquiera intentó suavizarlo. Escribió que yo era un cabrón egoísta, que lo había hecho pasar vergüenza frente al juez, que solo estaba haciendo esto para joderlos y que sabía perfectamente que la casa debía ser de ellos. Le respondí una sola línea, no porque quisiera continuar la conversación, sino porque sentí que merecía escuchar algo que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Le dije que yo no empecé nada de esto. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en que la demanda había sido apenas el primer intento serio de quitarme algo que no les pertenecía. Era claro que no iban a aceptar la derrota tan fácilmente, pero también era evidente que ya no podían tratarme como el niño manipulable de antes. Me dormí con esa idea firme en la mente, la guerra no la había buscado yo, pero ahora que estaba metido en ella, ya no pensaba retroceder. Actualización 3. Habían pasado aproximadamente 3 meses desde la audiencia en la que el juez dejó en claro que la demanda de mis padres no tenía fundamento alguno y que la casa era mía por completo. Después de aquel día, hubo un silencio incómodo que se extendió casi como una nube espesa sobre mi vida cotidiana. Ninguno de ellos volvió a contactarme directamente, aunque de vez en cuando me enteraba por conocidos que mi familia seguía hablando del tema como si fueran víctimas de una injusticia monumental. Yo sabía que esa narrativa era su forma de sobrevivir al golpe que habían recibido, porque aceptar la realidad implicaba admitir que mi abuela había confiado en mí más que en ellos. Y ese reconocimiento era algo que jamás iban a poder digerir sin atragantarse de orgullo. Aún así, preferí mantenerme a distancia, concentrado en mis actividades, tratando de reconstruir una rutina que no girara alrededor del conflicto familiar. Durante ese periodo, empecé a visitar la casa con una frecuencia mayor. No lo hacía por presión ni por obligación, sino porque sentía la necesidad de volver a recorrer espacios que habían formado parte importante de mi crecimiento.
En cada visita encontraba pequeños detalles que recordaba con claridad, el sonido leve que hacía el gabinete de la cocina cuando lo abrías demasiado rápido, la forma en que cierta ventana dejaba pasar aire aunque estuviera cerrada, el olor particular que tenía la alfombra del pasillo, que aunque había envejecido seguía siendo reconocible. Todos esos elementos hacían que la casa se sintiera viva, como si mi abuela aún estuviera presente de alguna manera. Sin embargo, también notaba cosas que antes pasaban desapercibidas, los desgastes evidentes en varias áreas, la humedad en una esquina de la pared del cuarto de huéspedes, un par de grietas en la parte superior del ático. Nada era grave, pero sí requería atención. Era un recordatorio de que mi abuela, en los últimos años, había hecho todo lo posible con los recursos que tenía, aunque claramente no podía mantener todo como antes. Una de esas tardes decidí revisar el ático, algo que había estado posponiendo porque sabía que ese lugar acumulaba objetos que podrían remover recuerdos que tal vez no estaba preparado para enfrentar. Subí por la escalera plegable y empujé la tapa con cuidado. El polvo se arremolinó en el aire apenas entré, y mis ojos tardaron un momento en adaptarse a la penumbra. Comencé a mover cajas, algunas marcadas con fechas antiguas y otras sin ningún tipo de etiqueta. Muchas contenían decoraciones navideñas, ropa vieja, fotografías sueltas, libros que habían pertenecido a mi abuelo. Era un viaje extraño entre pasado y presente, como si cada objeto quisiera contarme algo que en su momento no escuché. Sin embargo, fue una caja pequeña, casi escondida detrás de otras más grandes, la que llamó mi atención. Estaba envuelta con un listón descolorido y tenía mi nombre escrito a mano. La abrí con cautela, sin saber qué esperar. Para mi sorpresa, adentro encontré un montón de cartas. Las primeras eran mías, reconocí mi propia escritura de distintas épocas, cartas que le envié a mi abuela cuando me mudé a otra ciudad por trabajo, algunas escritas cuando estaba en la universidad. Otras cuando pasé por momentos difíciles y sentía que ella era la única persona a la que podía expresarle mis frustraciones sin ser juzgado. Cada una estaba cuidadosamente guardada, como si mi abuela las hubiera conservado con cariño. Pero debajo de esas cartas estaba algo que me dejó completamente paralizado. Eran cartas suyas. Cartas que nunca recibí. Comencé a leerlas una por una, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Algunas eran respuestas directas a las cartas que yo le había enviado, mencionando cosas específicas que yo solo hablaba con ella. Había mensajes donde me felicitaba por logros pequeños que yo mismo había minimizado, otros donde me preguntaba cómo me estaba adaptando a la nueva ciudad, y varios donde simplemente me decía que me quería y que estaba orgullosa de mí. Había una ternura en las palabras que me atravesaba por dentro, no solo por lo que decían, sino porque nunca llegaron a mis manos. Y no fue por un error del correo ni por un malentendido. Era evidente que alguien había interceptado todo eso. Conforme avanzaba en la lectura, encontré una carta que cambió por completo la forma en que veía todo lo que había pasado. Era una carta dirigida a mi madre, escrita con una letra más temblorosa, señal evidente de que mi abuela ya tenía dificultades físicas. En esa carta, mi abuela le pedía, casi suplicando, que no siguiera alejándome, que yo era un buen muchacho, que la lastimaba no verme y que lo único que quería era que la familia estuviera unida. Decía claramente que no entendía por qué mi madre insistía en restringir mi contacto con ella y que esa actitud no tenía sentido. La carta terminaba diciendo que esperaba que algún día mi madre pudiera ver las cosas con más claridad y dejar de actuar movida por resentimientos que ella, mi abuela, no alcanzaba a comprender. Me quedé sentado en el piso del ático durante mucho rato, con las cartas esparcidas frente a mí como piezas de un rompecabezas que siempre estuvo ahí, pero que nadie me dejó armar. La rabia que sentí fue completamente distinta a la que había experimentado durante la demanda o cuando me ocultaron el funeral. Aquella rabia era inmediata, explosiva, como una reacción natural ante una injusticia presente. Pero esta rabia era más profunda, más enraizada. Era la rabia que te queda cuando te das cuenta de que te robaron momentos irrepetibles, cuando entiendes que hubo palabras que deberían haberte acompañado en momentos cruciales de tu vida, pero que alguien decidió bloquear porque su control sobre ti era más importante que cualquier vínculo que pudieras tener con la única persona que de verdad te quería. Mientras bajaba del ático, llevaba algunas cartas en la mano. No podía soltarlas porque sentía que si las dejaba ahí, estaría permitiendo que las mismas manos que las habían ocultado siguieran teniendo poder sobre ellas. Llegué al primer piso y me senté en la mesa de la cocina. Releí varias de las cartas, tratando de entender cómo alguien podía ser tan cruel como para impedir el contacto entre una abuela y un nieto,
especialmente cuando ese lazo era tan evidente. Y aunque siempre sospeché que había un resentimiento silencioso hacia la relación que tenía con ella, nunca imaginé que llegaría al punto de interceptar correspondencia, de impedir que yo supiera cuánto me necesitaba mi abuela en ciertos momentos, de negarme la oportunidad de corresponderle como ella merecía. Ese día no solo comprendí la magnitud de la manipulación, sino que también entendí que el conflicto que estaba enfrentando no era simplemente por una propiedad. Era mucho más profundo. Habían intentado borrar una parte de mi historia personal, una parte que me pertenecía y que mi abuela había intentado preservar. Me di cuenta de que no estaba lidiando con una familia mezquina únicamente por avaricia material, sino con personas que habían estado dispuestas a aislarme emocionalmente para mantener un control que nunca debieron tener sobre mi vida. Y aunque ya estaba metido en esta guerra, fue ese descubrimiento el que me hizo entender que no había vuelta atrás. Mi lucha ya no era por la casa. Era por recuperar todo lo que me quitaron sin derecho alguno. Actualización 4. Habían pasado alrededor de 6 meses desde el día en que encontré las cartas en el ático, ese descubrimiento que abrió una herida mucho más profunda que cualquier disputa legal o cualquier grito lanzado en una sala de estar. Durante ese tiempo, mientras iba procesando todo lo que significaba ese engaño prolongado, me dediqué a reparar la casa. No lo hacía solamente por responsabilidad hacia la propiedad, sino porque necesitaba tener un propósito que me mantuviera enfocado en algo tangible. Algo que pudiera arreglar con mis propias manos en contraste con el desastre emocional que mi familia había provocado. Cada arreglo que hacía tenía un efecto casi terapéutico: cambiar un foco, reparar un tramo de cableado viejo, ajustar puertas que ya no cerraban como antes, reemplazar algunos azulejos en el baño. Nada de eso me quitaba el dolor de lo que había descubierto, pero sí me daba una sensación de control que llevaba años sin experimentar. Sin embargo, mientras avanzaba en las reparaciones, comencé a pensar en la posibilidad de vender la casa. No porque me estorbara ni porque quisiera deshacerme del lugar, sino porque ya no sentía que pudiera vivir ahí sin convertir cada habitación en un recordatorio constante del engaño. La casa era un regalo de mi abuela, pero también era el campo de batalla donde mi familia había intentado manipularme incluso después de su muerte. Y aunque cada detalle de la casa estaba impregnado de su presencia, entendí que su intención al dejármela no era obligarme a vivir dentro de esas paredes, sino darme algo que fuera innegablemente mío. Algo que no pudiera ser arrebatado. Tenía claro que ella habría preferido que yo tomara decisiones pensando en mi bienestar, no en el peso simbólico de la propiedad. Antes de tomar una decisión definitiva, empecé a revisar recuerdos que tenía en cajas guardadas en la casa. Encontré fotos de cuando era niño, cartas mías de la primaria, el dibujo horrible que hice en primer grado que ella había guardado como si fuera una obra maestra. Todo eso me hizo cuestionar si realmente quería vender, porque la idea de dejar atrás todo aquello dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Pero también supe que quedarme aferrado a la casa por nostalgia sería como quedarme atrapado en un duelo interminable, uno en el que la presencia de mi abuela estaría mezclada con la sombra larga y tóxica de mi familia. Y yo no quería que ella quedara asociada a eso. Merecía más. Yo también merecía más. Eventualmente decidí poner la casa en venta, aunque ese proceso fue lento y deliberado. No quería que fuera una transacción fría, una decisión apresurada para terminar la historia. Quería que fuera un acto consciente, un cierre que se sintiera correcto. Mientras el agente inmobiliario hacía evaluación y tomaba fotos, yo caminaba por cada cuarto como si estuviera despidiéndome con calma, tratando de llevarme algo de paz en lugar de más rabia acumulada. Y fue en ese proceso de despedida cuando recordé algo que mi abuela mencionaba de vez en cuando, casi como una idea que nunca se atrevió a ejecutar. Ella solía decir que le hubiera gustado tener una pequeña placa en la entrada de la casa, algo sencillo, nada elegante ni exagerado. Solo un recordatorio de que ahí había vivido alguien que amó mucho y que trató de hacer lo correcto incluso en momentos difíciles. Ella decía que no la ponía porque le parecía un gesto innecesario, pero siempre lo mencionaba con una sonrisa suave que dejaba claro que, en el fondo, sí le habría gustado tenerla. Así que antes de entregar la casa, mandé a hacer esa placa. No era un gesto para mi familia ni para los futuros dueños. Era un gesto para ella. Le pedí al artesano que fuera simple, que llevara solo esa frase que ella siempre repetía, nada más. El día que la coloqué, fui solo. No llevé a ningún amigo, no avisé a nadie. Me paré frente a la fachada, taladré con cuidado y dejé la placa fija en el muro. Cuando terminé, me quedé contemplándola un buen rato,
sintiendo un peso extraño y al mismo tiempo una especie de alivio que me recorrió entero. Era como si finalmente hubiera logrado hacer algo que ella habría agradecido. No era reparar lo que mi familia había roto, porque eso era imposible, pero sí era una manera de honrar su memoria que estaba completamente libre de la interferencia de los demás. Días después, cuando ya casi tenía todo listo para cerrar la venta, recibí una llamada perdida de mi madre. No contesté. En su lugar, llegó un mensaje corto donde decía que necesitaba verme en la casa porque era importante. Yo sabía que lo que quería era un último intento por manipular el proceso, así que la ignoré. Pero eso no detuvo a nadie. Un par de días después, mientras estaba en la casa haciendo algunos ajustes finales, escuché el sonido de un auto estacionándose y luego la voz de mi madre llamándome desde afuera. A los pocos segundos también reconocí la voz de mi padre, molesto, diciendo que yo estaba actuando como un niño caprichoso. Mi hermano no tardó en unirse al coro, acusándome de arruinar la herencia familiar. Mi mamá entró primero, sin esperar permiso, y apenas vio la placa en la fachada soltó una crítica que llevaba tanto veneno como dolor fingido. Dijo que yo estaba siendo dramático, que no tenía derecho a alterar la casa de esa manera, que lo que estaba haciendo era una falta de respeto. Mi padre intervino diciendo que vender la casa era un insulto a la memoria de la familia, como si de pronto les importara conservar algo que nunca valoraron mientras mi abuela estuvo viva. Mi hermano, con la arrogancia que lo caracteriza, dijo que la casa era suya moralmente y que yo estaba actuando como un ingrato, que siempre había sido el favorito y que ahora estaba usando el testamento para vengarme de todos ellos. Lo escuché en silencio durante unos segundos y luego dejé salir algo que llevaba meses atascado en la garganta. Les dije que moralmente chingaran a su madre. Lo que dije los dejó en shock por un instante. No estaban acostumbrados a que yo me defendiera con la misma fuerza con la que ellos atacaban. No sabía si estaban más impactados por las palabras en sí o por el hecho de que salieran de mí. Pero no importaba. Era la primera vez que me posicionaba con esa claridad frente a ellos. Mi madre empezó a llorar, no por tristeza sino por rabia, diciendo que yo había cambiado y que no sabía en qué me había convertido. Mi padre me señaló con un gesto acusador, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Mi hermano dijo que yo era patético, que me iba a arrepentir. No respondí nada más. Los dejé hablar hasta que se cansaron y finalmente se fueron, murmurando entre ellos mientras bajaban las escaleras. Yo me quedé ahí, apoyado en la pared del recibidor, sintiendo como una mezcla de emociones me recorría el cuerpo. Tenía una sensación de pérdida, claro, porque era el fin de algo grande. Pero también sentía una libertad que no recordaba haber experimentado antes. La placa en la fachada estaba ahí como testigo, silenciosa, discreta, recordando que mi abuela existió y que dejó algo de sí misma en ese lugar. No importa cuánto ruido hiciera mi familia, ese gesto ya estaba hecho. El día que entregué las llaves, me quedé un rato más dentro de la casa, observando los espacios vacíos, respirando el aire del lugar por última vez. Luego cerré la puerta con calma y caminé hacia el auto sin mirar atrás. Sentí que, por primera vez desde que todo empezó, estaba haciendo un cierre verdadero. Actualización final. Había pasado alrededor de un año desde que entregué las llaves de la casa, ese día que marcó un antes y un después en la forma en que entendía mi relación con mi familia, mi identidad y hasta mi memoria de lo que había sido mi vida con mi abuela. Durante ese tiempo, mi rutina cambió de manera tan radical que a veces, cuando pienso en cómo estaba un año atrás, siento como si estuviera recordando la vida de otra persona. Alguien que todavía cargaba con un peso enorme en los hombros, que buscaba complacer a personas que nunca lo iban a ver con cariño genuino. Me costó mucho reconocerlo, pero vender la casa no fue perder algo, sino recuperar la posibilidad de construirme un espacio propio sin estar atado a las sombras de la manipulación familiar. Ese proceso no fue simple ni rápido, pero sí transformador. Con el dinero de la venta pude darme el lujo de buscar un lugar que realmente se sintiera mío desde el primer momento. Un espacio que no estuviera marcado por nada del pasado y que me permitiera empezar a vivir sin la presión constante de justificar mis decisiones. Encontré un departamento pequeño, pero muy acogedor, en una zona tranquila donde podía caminar sin sentir que iba a encontrarme con alguien que conocía mi historia. Lo elegí porque tenía ventanas amplias, una cocina que podía arreglar a mi gusto y suficiente espacio para trabajar sin sentirme encerrado. Me tomó algunas semanas amueblarlo, no porque necesitara demasiado, sino porque quería elegir cada cosa con calma, sin apuros,
pensando en lo que haría que el lugar se sintiera como un hogar y no como un refugio improvisado. Durante esos primeros meses, la ausencia de mi familia fue tan evidente como necesaria. Nadie volvió a buscarme, al menos no directamente. Una tía lejana me mandó un mensaje alguna vez, algo muy superficial preguntando cómo estaba, pero claramente era un intento disfrazado de obtener información para mi madre. No respondí. Decidí que cualquier contacto que intentara llegar a través de intermediarios formaba parte del mismo juego que llevaban años jugando, ese juego donde todo se decía de manera indirecta, donde nadie enfrentaba nada, donde las conversaciones nunca eran sinceras sino transacciones emocionales manipuladas. Yo no quería volver a caer ahí. Con el paso del tiempo aprendí a valorar ese silencio, no como una pérdida, sino como una consecuencia de haber puesto límites que nunca antes me atreví a poner. No extrañaba a mi familia, extrañaba la idea de tener una familia normal, algo que en realidad nunca tuve. En paralelo, me inscribí en terapia, algo que siempre había pensado que quizá necesitaba, pero que por múltiples razones fui postergando. Hablar con alguien completamente ajeno a mi entorno fue una experiencia liberadora y también dolorosa. Me tomó mucho tiempo poner en palabras lo que había pasado, especialmente las cosas que descubrí en el ático, las cartas que me robaron, las despedidas que nunca pude dar. Había momentos en los que sentía que si hablaba demasiado sobre mi abuela iba a quebrarme, no por tristeza sino por la mezcla de amor y rabia que aún llevaba dentro. Sin embargo, la terapia me ayudó a entender que aferrarme a esa rabia no honraba su memoria, sino que perpetuaba el mismo ciclo de daño que mi familia había instalado. Aprendí a quedarme con lo que ella realmente me dio, cariño genuino, apoyo silencioso y una sensación de valor propio que sobrevivió incluso a los intentos de mi familia por arrancarlo de raíz. A medida que pasaban los meses, fui sintiendo una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Mi trabajo empezó a ir mejor porque ya no vivía con la sensación constante de que tenía que demostrar algo. Recuperé amistades que había descuidado por tanto drama familiar y también construí nuevas conexiones con gente que me conoció sin expectativas impuestas. Empecé a cocinar de nuevo, algo que había dejado de hacer y que descubrí que me ayudaba a relajarme. Hubo días en que simplemente me quedaba en el departamento sin hacer más que ordenar, leer correos o ver películas. Y por primera vez no me sentía culpable por descansar o por disfrutar de pequeñas cosas sin estar pensando en la aprobación de nadie. Una tarde, ya con el departamento prácticamente terminado, decidí hacer algo que llevaba meses pensando. Mandé hacer otra placa, idéntica a la que dejé en la casa antes de venderla. Esta vez, la coloqué en la entrada de mi propio departamento. No lo hice como una forma de replicar el pasado, sino como un recordatorio de que había una parte de mi historia que nadie podía borrar. No pretendía idealizar a mi abuela ni convertirla en un monumento intangible, pero sí quería tener presente lo que realmente significó en mi vida. Esa placa se convirtió en un símbolo muy personal, algo que no necesitaba explicar a nadie y que cada día, al verlo en la entrada, me recordaba que había logrado salir de un ambiente que me consumía lentamente. Con el paso de los meses, mi perspectiva sobre todo lo ocurrido cambió. Ya no necesitaba justificar por qué tomé las decisiones que tomé. Tampoco necesitaba explicarle a nadie por qué ya no hablaba con mi familia. Simplemente acepté que hay vínculos que, por más que uno intente salvarlos, están podridos desde la raíz y seguir insistiendo en ellos solo genera más daño. Entendí que alejarme no fue un acto de egoísmo, sino de supervivencia. A veces me preguntaba si mi familia seguía hablando de mí, si aún me veían como el malo de la historia, pero con el tiempo dejé de darle importancia. Era su narrativa, no la mía. Lo que sí permaneció fue la memoria de mi abuela. Ella nunca necesitó grandes gestos para demostrar cariño. Lo hacía en detalles pequeños, en su manera de escuchar, en sus cartas, en cómo se interesaba por mis cosas sin juzgarme, en su forma de aligerar mis problemas cuando yo sentía que el mundo se me venía encima. Incluso después de su muerte, logró darme algo que cambió por completo el rumbo de mi vida, la posibilidad de empezar de nuevo sin arrastrar a la misma gente que se empeñaba en mantenerme hundido. Cerca del final de ese año, un día en el que regresé al departamento después del trabajo, tuve un instante muy simple pero muy significativo. Dejé mis llaves sobre la mesa, miré la placa colgada junto a la entrada y me di cuenta de que estaba viviendo una vida que, aunque imperfecta, era completamente mía. No había gritos a la distancia, no había amenazas escondidas en palabras aparentemente amables, no había exigencias disfrazadas de preocupación.
Había silencio, tranquilidad y una sensación de dignidad que no recordaba haber tenido desde hacía mucho tiempo. Me quedé ahí, parado frente a la placa, pensando que esa era la verdadera herencia que mi abuela me había dejado. No la casa, no un objeto material, sino la certeza de que podía construir una vida distinta, una vida en la que yo no fuera el personaje secundario de los caprichos de otros. Y aunque a veces me preguntaba cómo sería la vida si mi familia no hubiera sido así, aprendí que algunas preguntas no tienen respuesta y que no hace falta obsesionarse con ellas. Lo importante era lo que tenía frente a mí, una existencia tranquila, una red de afectos genuinos, un espacio propio construido con intención y, sobre todo, la capacidad de seguir adelante sin cargar con todo lo que el pasado trató de imponerme. Tal vez esa fue la venganza más grande, aunque nunca fue mi objetivo. Vivir la vida que ellos siempre dijeron que yo no era capaz de vivir. Y hacerlo sin pedirles nada.